que es sobre los Terians. me da risa, va. Los Terians no son un fenómeno nuevo. Tiene décadas de existencia en Europa y en Estados Unidos. Y aquí en América llega tarde, pero llega. Llega. Y desde ciertos sectores, y lamentablemente yo he escuchado, que empiezan a darles análisis que los se encierran solo como a víctimas de una patología, de un desorden mental, de una tendencia, de una moda, algo vacío. No llegan a la raíz. Hacen lecturas superficiales. No hacen una crítica constructiva a las estructuras en las cuales todos vivimos. Lo hacen pequeño y lo tildan de irracional, lo psicologizan como una tontera, falacia. Y muchos piensan que es una cortina de humo para tapar escándalos de poder, crisis económica. Dicen que los Terians van a ser la cortina de humo para Milei, o que los Terians son la cortina de humo de los casos Epstein. Ahora sí, los Terians son todo, pero es algo superficial. Yo creo más que la pregunta no es qué son, porque ellos no son causa, ellos son efecto. La pregunta es en qué condiciones materiales ellos existen. Yo creo que hay por un lado tenemos una deshumanización y por otro lado tenemos al mercado. ¿Por qué siempre incluye el mercado? Porque el mercado es fundamental entenderlo. El mercado es algo voraz. Está deshumanizando y depredando y está logrando la deshumanización y despojando al ser de muchas emociones, facultades, por causa de las necesidades que este mismo sistema impone. Vivimos actualmente en un sistema que todo es productividad, todo es competencia, todo es, si produces, si trabajas, comes, si produces, estás en algo, si compites y ganas, sos algo, vales si consumís. Si tenés un iPhone, sube tu estatus. Si tenés un Poco X5, te miran de menos. Si llegas en una Prado, tenés estatus. Si llegas en un Mitsubishi, ni te paran por. Las cosas no son así. El trabajo cansa. Los trabajos cansan. La incertidumbre económica asfixia. La incapacidad de muchas y muchos obreros en lograr salir o tener una estabilización económica es casi imposible. La competencia está reemplazando a la comunidad. El que más tiene, el que más quiere. Pero no se preocupan en el vecino. Que no tiene, no puede, se le cierra la puerta y tal vez su única salida es escapar de esta realidad. Recordemos que la alienación no solo es económica, la alienación es ontológica. Y cuando el ser humano se convierte en mercancía, cuando su tiempo, su cuerpo y su mente es consumida por este mercado, por este sistema, comienza un proceso de deshumanización. Y comienza de ser un ser humano racional, emotivo, emocional, constructivo, productivo, a ser un simple engrane.
Para mí, esto es un efecto del hiperneoliberalismo o capitalismo tardío, que lo único que provoca es una huida identitaria de las personas. Hoy no solamente trabajamos más, también estamos expuestos todo el tiempo. Ya ni siquiera en nuestra propia casa podemos tener tranquilidad. Ahora hay redes sociales acompañándonos, que nos mantienen ocupados, y el tiempo de ocio para recrearse, para tener un descanso pleno, están las redes sociales llamando tu atención. Hay una comparación constante. Pasan comparando a las personas con todo. Ay, aquel trabaja más, aquel lleva más dinero a su casa, aquel estudia más, aquel sacó mejor nota. Estamos en un escrutinio público en todo momento. Y hay expectativas que son imposibles, que se nos han cerrado. Imagínense la precariedad laboral a la que vamos ahorita. Ese gobierno empezó con promesas laborales, y lo que está haciendo es generando una serie de despidos masivos. Hay una precariedad laboral al hablar del empleo por horas. Yo les voy a decir, para mí, que algunas personas están buscando simbólicamente de escapar de esta sociedad, de esta realidad, y rechazan totalmente la sociedad como lo define el capital. El escape es como respuesta a la alienación. Lo tengo escrito porque es muy amplio y así no pierdo el hilo. Si el sistema ha hecho que ese ser humano, que es capaz de pensar, capaz de amar, capaz de querer, de reproducir y de producir emociones, sentimientos, y la identidad de esa persona se mide por el consumo, realmente ya es un engrane más. Aquí escribí que no necesariamente es irracionalidad pura la que tienen estos terios. Es una estrategia psíquica de defensa. Muchas personas que padecen de ansiedad, padecen de depresión, lo que hace su cuerpo, su cerebro, como un método de defensa es irracionalizarse, o sea, despegarse de la realidad. Entran en un proceso cognitivo de desrealización. Lo pueden investigar para que no digan que estoy inventando. Marx hablaba del hombre respecto a su esencia genérica. El capitalismo rompe la relación entre el ser humano y su naturaleza social. Yo le echo más la culpa realmente a todo este fenómeno de los Terians a un problema estructural y no tanto individual. Y le echo la culpa a la precarización laboral, a la ansiedad estructural, a la crisis ecológica, a la mercantilización de la vida y a la desintegración comunitaria. Todos esos factores exógenos influyen directamente en el ser. Ahí hay algo que se llama explotación.
Y esas grietas o esas faltas de personalidad son métodos de escape que están teniendo estas personas. No trato de romantizar ese hecho, ese fenómeno. Solamente trato de darle otra mirada, más allá de una mirada psicológica que los acusa, los condena y los señala de que sufren una patología mental, un desorden mental. También me voy más allá de un enfoque microsociológico, orillándolos a un grupo, sino que voy más allá de la macrosociología. Eso es un grupo, un fenómeno que está surgiendo en toda Latinoamérica, cierto. Hay unos que por tendencia, hay otros que por moda, pero no los hemos escuchado, no les hemos preguntado cuál es su opinión, de dónde vienen, por qué lo hacen, qué piensan. Trato de entender el tema y dándole un punto de vista crítica al estructuralismo que tenemos ahorita. Y no solo a la sociedad de ellos, y no solo al individuo como tal, sino que pongo en tela de juicio y en la mesa de discusión el tema estructural que puede causar un efecto. Puede ser simbólico, puede ser cultural si esto llega a más, pero como decía Carlos Marx en un pasado, no es la conciencia del hombre la que determina al ser, sino su ser social, lo que determina la conciencia del hombre. ¿Realmente estamos tomando este tema con seriedad? ¿O simplemente estamos cayendo en atacarlos y discriminarlos? Pongámonos a reflexionar. Si queremos entenderlos, no basta solo con psicologizarlos. Y yo creo que la pregunta más incómoda sea no qué les pasa a ellos, sino que la pregunta incómoda que está pasándonos a nosotros como parte de la sociedad. Con esto me despido y espero que más adelante estemos siempre en este mismo canal. Bueno, seguiremos en la próxima.